Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Vamos a hacer esta oración para pedir el Espíritu Santo. Digan conmigo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Otra vez: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Por tercera y última vez: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta novena coincide la fiesta de San Andrés y San Francisco Javier, que es la novena que ustedes como patronos lo tienen a él. Y esto es importante. Ustedes van a repetir conmigo: la iglesia existe para evangelizar. A ver, ¿qué acaban de decir? ¿Y qué es evangelizar? Dar la mejor noticia que tenemos. ¿Y cuál creen ustedes que es la noticia más importante que el hombre debe escuchar? La palabra de Dios. Que Dios, ese Dios que vamos a celebrar dentro de poco, cuando empecemos el Adviento, nos quiere preparar para recibirlo. Pero no solamente recibirlo con los oídos, sino con el corazón. Darle un lugar en el corazón, que Jesús nazca en nosotros. Pero tenemos varios desafíos. Miren, cuando Jesús, Él sabía que había nacido para redimir, es decir, iba a morir por nosotros. Para eso vino. Si no hubiera muerto por nosotros, entonces no tendríamos nosotros la posibilidad de salvarse. Nadie se salva sin Cristo. Nadie. Voy a decirlo otra vez: nadie se salva sin Cristo. Y para Él salvarnos, tuvo primero que nacer
de su madre, la Virgen María, sin pecado, porque no podía heredar el pecado de origen. De manera que la Virgen, y eso también lo vamos a celebrar dentro del Adviento como una solemnidad que se llama la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es decir, para que Jesús fuera realmente puro de todo pecado, tenía que recibir de su mamá esa gracia también. Y por eso es importante que no se puede separar a María de Jesús. Hay gente que no quiere oír hablar de María, no quiere oír hablar porque piensan que María le quita lugar a Jesús. Nunca la mamá le va a quitar lugar a Jesús. Y un cristiano que no ama a María, miente si dice que ama a Jesús, porque yo no puedo amar a Jesús si no amo a su mamá. Y de esto hay que tener mucho cuidadito, porque hay mucha gente equivocada. Y ahora voy a hacer unas correcciones porque no todo lo que ustedes oyen por las redes sociales o por las noticias siempre es bueno. Hay mucha confusión y el católico tiene que estar bien claro en su doctrina. Recuerden que un católico ignorante es seguro protestante. A ver, un católico ignorante es seguro protestante. Otra vez, un católico ignorante es seguro protestante. Por eso hay que conocer la doctrina, conocer qué creo, qué creemos nosotros los católicos. Bueno, vamos hoy a hablar de la importancia de la misión. Jesús sabía que iba a morir, ya lo dijimos, murió por nosotros y resucitó, pero antes de que eso ocurriera, Él necesitaba un equipo y lo sigue necesitando hoy. ¿Un equipo para qué? No para jugar fútbol ni baloncesto. Necesitaba un equipo de hombres y después también de mujeres, porque algunos le acompañaron, para que fueran testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que ha visto, que ha oído y que ha tocado, que ha palpado. San Juan dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, eso anunciamos. ¿Qué quiere decir? Que eran testigos de verdad, no porque oyeron nada más. Ellos saben y saben que su testimonio es verdad. Jesús eligió varios testigos, pero hay 12 que fueron fundamental. Por eso llamamos fundamento, piedra. Todos ellos fueron fundamento de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Y llamamos apóstoles, es lo mismo de testigos. Y estos apóstoles, cada uno tuvo su propia llamada, como tú también. ¿Cuál es la llamada de Andrés y de Simón, que eran hermanos? ¿Y a qué se dedicaban? ¿Ustedes se acuerdan a qué se dedicaban? Eran pescadores. Pescadores. Un día Jesús, ya cuando viene del Jordán y ya fue al desierto, fue tentado, ahora necesita conformar su equipo. Miren que Jesús no va al templo a buscar a los testigos. ¿Por qué será que Dios le gusta trabajar con la gente que para el mundo no cuenta? ¿No lo han visto ustedes? Que Dios le gusta contar con la gente que para los hombres no cuentan. Porque si usted fuera que tuviera que elegir su equipo, ¿a quién buscaría? A la gente poderosa, a la gente de dinero, a la gente que puede. Dios no es así. Dios elige lo que para la gente quizás no cuenta. Elige, vamos a ponerlo todavía más crudo, humanamente lo que no sirve. Miren el equipo que tenía. Pescadores, algunos eran así como poco conocimiento de la ley, pero es que el Señor viene a buscar a los pecadores. ¿A quién viene a buscar? A los pecadores. ¿Y cuánto hay aquí? A ver, la pata si es necesario también. Dios nos busca a nosotros, lo que humanamente no sirve, lo que humanamente parece perdido, porque para Dios nadie está perdido. Y Él quiere mostrar que su amor es más grande que mi pecado. Entonces eligió a estos hombres que sabía que eran pecadores, porque Dios no hace diferencia de persona. Y miren, ese proceso, digo proceso porque fue poco a poco. Ellos tenían muchos defectos como tú y como yo. Dios no nos llama perfecto, Dios nos llama
imperfectamente porque somos pecadores. A ver, hago una pregunta. ¿Pedro le fue infiel a Jesús? ¿Sí o no? A ver, no me escucharon bien. ¿Pedro le fue infiel a Jesús? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Cuando lo negó. ¿Y antes? ¿Ustedes no se acuerdan que Jesús quería subir a Jerusalén y Pedro se puso por delante? Dice, eso no te puede pasar. No puedes. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como hombre, no como Dios. ¿Por qué pongo esos ejemplos? Porque a veces se nos olvida que todo lo que Dios llama, tenemos también nuestras miserias humanas, o nuestras debilidades y nuestros pecados. Pero Dios no nos echa en cara eso, porque Él sabe que necesitamos de Él para que nos vaya purificando. Y miren, Pedro negó 3 veces a Jesús en el peor momento, cuando uno quiere tener la amistad, el cariño, dice, yo no conozco a ese hombre. Ahora le hago la pregunta. ¿Jesús le quitó a Pedro la autoridad después que resucitó? Le dijo, Pedro, ya tú no vas a ser más el primado. Dame la llave. ¿Se la quitó? ¿Qué hizo Jesús? A ver, ¿qué hizo? Lo rehabilitó. ¿Qué hizo? A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han negado a Jesús? Yo también, sí. Y él quería, cada vez que pecamos, estamos negando a Dios. Porque el pecado es rebelión con Dios. Ese es el pecado. Entonces, todos en algún momento hemos sido rebeldes. Pero Dios, en vez de castigarnos, nos dice, a pesar de lo que me hiciste, ¿todavía me quieres? Sí. A pesar de que me traicionaste, ¿todavía me quieres? Sí. A pesar de que fallaste, ¿todavía me quieres? Ese es el Dios de la misericordia, el Dios que siempre te dice, vamos a intentarlo de nuevo, yo te perdono. Pero necesita haber el arrepentimiento, porque Pedro, cuando se dio cuenta que había fallado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lloró amargamente, lloró amargamente. El que no llora su pecado, no recibe compasión de Dios. A ver, ¿qué hay que hacer? Llorar amargamente. Señor, te fallé. Señor, te traicioné. ¿Por qué les cuento esto? Miren, hay, como dije, mucha confusión. Y yo quiero hacer una aclaración aquí pública, porque esto que estoy predicando también va a salir por las redes sociales. Y los católicos tenemos que estar bien plantados. En estos días, a mí me duele, pero antes de entrar yo quiero explicar por qué es tan importante la fiesta de San Andrés hoy. En la iglesia, acuérdense que la iglesia es una, para Cristo es una, pero nosotros los seres humanos, por nuestros egoísmos, tenemos siempre la tentación de dividir. Y escuchen esto, digan conmigo, todo lo que divide, lo provoca el diablo. A ver, otra vez, todo lo que divide, lo provoca el diablo. La palabra Satán significa el que separa, el que divide. Eso significa Satán. Por eso él viene a dividir. Él viene a separar. Pueden estar la gente, ustedes por ejemplo vienen a la iglesia y el demonio va a hacer todo lo posible para que ustedes peleen, para que ustedes no se entiendan. Él crea división. Por eso es que su trabajo es ese, dividir, dividir, dividir. Ahora bien, digan conmigo, todo lo que une viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que construye la unión, la unidad, que todos sean uno para que el mundo crea, dice Jesús. Y por eso pedimos el Espíritu. Estamos pidiendo, Señor, dame tu Espíritu. El que trabaja por la unidad viene de Dios. El que no trabaja por la unidad no viene de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la fiesta de hoy, como estaba explicando, quiere volver a recordarnos que somos uno. En la iglesia oriental, por ejemplo, en lo que era antes Constantinopla, hoy Turquía, que está la sede del primado de la iglesia ortodoxa. Porque nosotros hasta hace, tenemos más de 1000 y tantos años de estar separados con nuestros hermanos ortodoxos.
Eso le duele a Jesús, porque Jesús hizo una sola iglesia. Ellos tienen todos los sacramentos que tenemos nosotros, pero estamos divididos porque ellos todavía no consideran quién es el primado. Para ellos no es el Papa, ellos tienen su patriarca. ¿Por qué cuento esto? Porque hoy, 2 momentos en el año, hay un signo de unidad. El primero, que nosotros los que estamos en Roma, o sea, los que somos de la Iglesia Latina de Roma, vienen los hermanos de los que son de la Iglesia Oriental a darle un saludo al Papa. Y hoy, los hermanos de Roma, el Papa envía a un emisario para que se den el famoso abrazo de la unidad, porque la unidad todavía no es completa, pero va a ser, porque Dios lo quiere. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el diablo todavía quiere que la gente esté separada. Entonces, miren, ¿cuántas iglesias creó Cristo? ¿Ustedes saben cuántas denominaciones hay? Más de 35,000. Más de 35,000. Miren cómo está Colón. Y todas esas iglesias fueron dividiéndose uno y otro, porque ¿qué pasa? Cuando un pastor piensa que tiene la verdad, entonces él dice, bueno, ya tengo suficiente público, me están siguiendo, ahora voy a formar mi iglesia. Y entonces tienen una doctrina completamente errada, equivocada, que si yo no estoy claro, también me puedo confundir. En estos días apareció un pastor hablando peste del Papa, hablando peste de la Iglesia Católica y de la JMJ. Si usted no tiene claridad, usted puede decir, ay, verdad, mentira del diablo. Primero, Dios no nos da la palabra para suscitar odio. Cuando yo predico, aunque hable de Jesucristo, pero estoy maldiciendo y estoy juzgando al que no piensa como yo no puedo ser un verdadero pastor. Hay que tener cuidado con esto. El pastor no lleva a la gente al odio. El pastor no habla cosas que puedan suscitar más división. Yo puedo tener diferencia contigo, pero nos une el amor de Cristo. Y si yo no hablo en el amor de Cristo, yo no soy un auténtico pastor. Entonces han presentado como que el Papa viene a Panamá porque la Iglesia Católica está perdiendo gente y necesita traer gente. Miren esta locura. Como si estuviéramos perdiendo gente. Es que esto no se trata de perder gente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hoy la primera lectura, por eso he querido hablar de esto. La primera lectura del apóstol Pablo: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia. Miren, no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos. Dios no es un Dios de división. Nosotros somos los que provocamos la división. Y todos aquellos que hablan con odio y dividen no pueden ser auténticos ministros de Cristo. Esto hay que cuidarlo, hermano, porque hay mucha confusión. Y la gente piensa, ay no, que el pastor está diciendo cosas verdaderas. No son verdaderas, porque está dividiendo el pueblo de Dios. Y Pablo mismo está diciendo, ya Pablo ya veía esto. Y por eso, todos, judíos y griegos, todos somos uno. Él mismo tendrá que decir, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Porque es Dios, la obra es de Dios. La iglesia no es del Papa. Tenemos que corregir esto. Mucha gente dice, la Iglesia Católica, el jefe es el Papa. El jefe de la Iglesia Católica no es el Papa, es Jesucristo. El Papa es su vicario, es decir, su representante, su cabeza visible, pero no es el dueño. De manera que el que se mete con la Iglesia Católica se mete con Jesucristo. Tampoco el dueño es el obispo de la diócesis. Él es el administrador, se le ha confiado eso. Ni tampoco el Padre Salvatore es el dueño de aquí. Él es un servidor, Dios lo eligió para que ministre esta iglesia. Pero él tendrá que dar cuenta, y yo también, a Cristo, porque somos siervos de Cristo. Dueño es Cristo. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea la gloria. Y esto es importante, hermano. Ustedes tienen que estar bien claritos en esto. Bien claro. Y por eso los verdaderos ministros, miren, por eso hablaba, la iglesia existe para evangelizar.
Francisco Javier fue un misionero que entendió lo que Jesús pedía. Vayan por el mundo y anuncien el evangelio. Ese hombre no se quedó en su tierra. Salió a buscar almas porque lo más urgente es que la gente conozca el amor de Dios. Yo me sorprendo de ver por qué hay tanta violencia, por qué hay tanto odio, porque a Satanás no le conviene que la gente oiga hablar de Dios. No le conviene que la gente cambie de vida. Él no quiere eso. Entonces nuestra lucha, nuestro evangelio es para deshacer todas esas obras y esa mentira y decirle, mira, a pesar de tu pecado, a pesar de que hayas caído en la droga, a pesar de que hayas caído en cualquier pecado de adulterio, de fornicación, de impureza, todavía Dios tiene para ti promesa de vida eterna. Pero tienes que cambiar. Y si ustedes, entonces por eso también dice la palabra, pero ¿cómo van a creer si no hay quien les anuncie? ¿Cómo van a cambiar si no hay quien le lleve la palabra? Por eso es importante, digan conmigo, la fe viene por la predicación. Es decir, la palabra de Dios, oír la palabra. Y esa palabra yo no solamente la puedo oír, sino también me la tengo que comer. Miren lo bonito que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, nosotros en la liturgia que estamos celebrando ahora, tenemos 2 mesas. Esta primera mesa se llama la mesa de la palabra. Ahora estamos escuchando la palabra. ¿Y qué pasa cuando usted escucha algo que le entusiasma? ¿Cómo se siente su corazón? ¿Ustedes se acuerdan los discípulos de Emaús? Cuando Jesús, ellos estaban todos tristes, como hay muchos católicos que van así, no podemos avanzar. Estaban dead. Hay muchos católicos que están dead, están muertos. Están así todos ahí. Qué alegría cuando me dijeron. ¿Ah? Le falta gasolina, le falta entusiasmo, le falta vida. Porque no han tenido todavía esa sacudida del Espíritu. Porque el Espíritu te sacude, el Espíritu te va. Entonces, ¿qué ocurrió? Los discípulos de Emaús iban tristes. Bueno, nosotros pensábamos que él iba a resucitar. Bueno, perdón, no resucitar. Pensábamos que él lo iba a salvar porque ni siquiera pensaban que Jesús iba a resucitar. ¿Y Jesús qué le hace? Un curso intensivo de la palabra. Rápidamente le va diciendo, y dice el texto que cuando él, después de haberlo escuchado, pasaron a otra mesa. ¿A qué mesa pasaron? A la mesa de la Eucaristía. Agarró un pan, lo partió y apenas partió el pan, la gente... entendieron. Con razón que no ardían nuestros corazones cuando escuchábamos su palabra, hermano. De la mesa de la palabra pasamos a la mesa eucarística. Y aquí eso se sigue repitiendo en la iglesia. Por eso hay que escuchar la palabra, pero no solamente escucharla. Deja que la palabra te toque. Deja que la palabra te corrija. Deja que la palabra te transforme. Deja que la palabra te inspire. Deja que la palabra te vaya dando luces. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Y Pedro, cuando decía al Señor, ustedes también quieren irse, porque hay muchos, o hay católicos que no se sienten entusiasmados y se van. La mayoría de las iglesias evangélicas se alimentaron de católicos que no estaban bien preparados, que no tenían amor a la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿Jesús los corrió? No, ellos se corrieron. Por eso Jesús le pregunta a Pedro, ustedes y a los demás, ¿se quieren ir? ¿Se quieren ir? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Señor, ¿a quién vamos a ir? Digan conmigo, tú tienes palabra de vida eterna. A ver, tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, ¿a quién vamos a ir? ¿Al presidente Trump? ¿Al presidente chino? ¿Al presidente Putin? ¿A quién vamos a ir? A Jesucristo. Él tiene palabra de vida eterna, aleluya. Y hay que escuchar su palabra. Deja que la palabra te toque, que te renueve. Y entonces, cuando tú te tocas esa palabra, ¿saben cómo se convierte la Eucaristía?
en un pan deleitoso. Dame de ese pan, Señor, dame de tu cuerpo, dame de tu sangre, Señor. Necesito la Eucaristía, porque la Eucaristía me alimenta y me da fuerza. Todo esto lo predicaron los santos y Francisco Javier. Es importante, hermano. Nosotros, de nada sirve que tengamos un patrón si no nos sentimos de alguna manera comprometidos con él, ¿no? Miren, aquí en esta comunidad y la nueva vecindad hay urgencia, pero el Padre no puede hacerlo todo. El Padre también necesita un equipo. Jesús formó un equipo y la pregunta es, ¿quiénes quisieran ser parte del equipo? ¿Dónde están los que quieren ser parte del equipo? Porque muchos de estos hermanos que están pasando a vivir por acá no han oído hablar de Jesús, no conocen el amor de Jesús, no saben que hay un Dios que los ama, no saben que hay un Dios que... Muchos ni siquiera están bautizados porque sus papás tampoco vivían nada de la fe, están totalmente ignorantes de Dios. Entonces necesitamos, y por eso tenemos un buen patrón, porque su misión fue evangelizar, llevar esa palabra. Ahora usted dirá, ay padre, pero yo no soy predicador. No se necesita predicar como yo estoy predicando, se necesita testimonio. Cuando ustedes, por ejemplo, dan de comer a un hambriento, están evangelizando. Cuando ustedes visitan a un enfermo, están evangelizando. Cuando ustedes oran de corazón por la conversión de los que no creen en Dios, están evangelizando. No todo se trata solo de predicar. Dios necesita testigos. Cuando una pareja vive su matrimonio como Dios quiere, en fidelidad, están evangelizando. Dios necesita instrumentos que hablen con su testimonio. Porque al final de nuestra vida, cuando muramos, Dios nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste por mí cuando estabas en la tierra? Ay, Señor, tuve miedo y lo que tú me diste, lo escondí. Porque hay mucha gente que esconde lo que Dios le dio. Miren, digan conmigo, Dios no tiene hijos desgraciados. Sí, porque hay gente que piensa que ser humilde, ay, yo no sirvo para nada, yo no sé hacer esto, yo no sé. Mentira, eso es falsa humildad. Dios tiene hijos agraciados. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de ustedes tiene un don y quizás más de uno. Hay gente que cocina muy bien, ese es un don. Hay gente que le gusta aconsejar, ese es un don. Hay gente que es paciente para escuchar, ese es un don. Hay gente que es servicial, cualquier cosa que necesite la iglesia, ahí está, ese es un don. Ponga el don que Dios le dio al servicio. No sea perezoso, no sea perezosa, no diga, ay, yo no sé qué hacer, yo no sé, ay, hay un don. Dios le dio el talento de cantar, bendito a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, lo hace bien, gloria, ese es su don. No todos tenemos los mismos dones, por eso cuando hay un equipo, todos ponemos una parte. A ver, en un equipo de fútbol, todos pueden ser defensa. En un equipo, todos pueden ser delanteros, todos pueden ser porteros. Cada uno según el talento. Lo mismo pasa en la comunidad de la iglesia. Somos un equipo. No todos van a ser sacerdotes, pero necesitamos sacerdotes. Y tenemos sacerdotes prestados, pero pedir también, ojalá dentro de los que están aquí, alguno diga, yo también quiero ser. Porque nosotros ya vamos para viejos y necesitamos reemplazo. Claro, claro que necesitamos reemplazo. Todos necesitamos. Pedir a Francisco Javier, danos también la gracia, Señor, de ser celoso. Bueno, concluimos el mensaje. Hoy, hermanos y hermanas, recuerden, Dios nos invita a ser testigos. Y nos va a decir, ¿cuál es el mensaje? Sígueme. ¿Cuál es el mensaje? Sígueme. ¿Y qué sigue a continuación cuando ellos escucharon esa palabra, sígueme? ¿Qué dice el texto? Dejando las redes, dejándolo todo, lo siguieron. Hace muchos años, cuando yo me ordené, algunos no habían nacido, otros sí, hace más de 38 años, en la Catedral de Colón, cuando yo me ordené, la canción que marcó mi vida en ese tiempo, el coro de la parroquia de Paulino San José,
estaba de moda esta canción. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, tan solo quiere. ¿Y qué responden ustedes? Señor, sonriendo, deja todo, déjalo en la arena, junto a ti, junto a ti. Bueno, no podemos terminar esta reflexión sin pedirle a Dios: Señor, tú me has llamado, yo quiero responder. ¿Sí? Póngase de pie. Vamos a responderle al Señor. Toma la mano de tu hermano. Vamos con un canto al Espíritu para pedir, Señor, como Francisco Javier, San Francisco Javier, como San Andrés, como Pedro, como tantos otros. Aquí estoy. Señor, yo quiero ser testigo. Llevar tu palabra donde tú quieras. Ayúdame, Señor, a poder dar razón de ti a todos los que no creen, no esperan y no te aman. Como San Francisco Javier, te pedimos, Señor, la gracia de darlo todo por ti, hoy y siempre. Amén. 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 Muy bien, denle un abrazo a su hermano, a su hermana. Recuérdale, eres testigo, eres testiga. Espíritu, 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 que desciendes como el fuego. Ven igual al Pentecostés. Y bautízame de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida. Yo adoraré al Dios de mi vida. Al Dios de mi vida. Que me perdonó, me perdonó, me perdonó, me perdonó. Que me perdonó. Sin pedirme explicación. Espíritu, ven. Ahora y siempre. Amén. Amén y amén. Un aplauso al Señor, que se lo merece. Gloria a Dios.